In today's technology-driven world, companies are under constant demand to deliver new, innovative services and capabilities to their customers. Many customers interact with a company solely through its digital presence. And in the fast-paced market with more and more voices clamoring for their attention, customers increasingly expect a compelling, flawless experience from every technology they encounter. How can a company stay competitive? Getting a new application into a customer's hands isn't exactly easy. It's a complicated, time-consuming process. Making even the simplest changes can take weeks or months, while making large, complicated changes can feel like moving mountains. When companies have so many factors to worry about, it can make it nearly impossible to truly innovate. It's hard enough to keep up. That's where CA Release Automation comes in. CA Release Automation enables companies to overcome some of the challenges of deploying high-quality applications quickly and efficiently, giving a company more agility. It can help you optimize the entire release process from development through production. By automating some of the manual tasks, CA Release Automation allows valuable resources to be redirected to other, more crucial tasks that require an innovative human touch. This in turn frees up companies to develop more dynamic products that offer unique experiences and solutions to their customers. CA Release Automation can also help you implement a continuous delivery solution that integrates your entire application development toolchain. It pulls together all the associated components for a particular release and coordinates and executes the deployment workflow. In a market that moves at a lightning pace, continuous delivery allows companies to push their high-quality applications through the delivery chain quickly. Remember, the competition is only a click away. Make your life easier and your business more efficient. For more information about CA Technologies Release Automation, visit ca.com/releaseautomation today. ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos a este webcast en esta mañana. Un webcast que se ha titulado Automatización de la liberación de aplicaciones. Nos acompaña en esta mañana Arlen Espinosa. Ella es estratega senior de soluciones de CA Technologies México. Buenos días, Arlen. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Arlen ingresó en CA en 2013 como responsable de ventas de la unidad de negocio ADO, Application Delivery Optimization, que en el marco de DevOps, que vamos a ver en esta transmisión, ofrece soluciones que apoyan al ciclo de desarrollo, pruebas y despliegue de aplicaciones. Previa a su incorporación en CA, Arlen se desempeñó como gerente de desarrollo de aplicaciones en empresas de retail y servicios financieros como Electra, Grupo Financiero Interacciones, ICSE y Grupo Nacional Provincial, donde fue responsable de administrar y desarrollar proyectos de TI para áreas financieras como control presupuestal, administración de fondos de inversión y contabilidad, entre otros. Arlen es ingeniero en sistemas computacionales por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Y bueno, antes de iniciar con este webcast, les recordamos a todos nuestros teleaudiencia que vamos a recibir sus preguntas, sus comentarios, todas sus dudas a través de dos vías. Pueden utilizar la parte izquierda de su pantalla para enviarnos sus preguntas al correo webcast@cio.com.mx o, si lo prefieren, por la cuenta de Twitter, @CioMéxico. Y bueno, el título de este webcast se refiere a tres necesidades que tiene cualquier tipo de empresa y de cualquier tamaño. Uno es pues la automatización para liberar las aplicaciones. Otra es controlar el riesgo operativo. Y una tercera muy importante es acelerar la entrega de software en tiempo y forma. La primera pregunta sería, ¿por qué es tan importante atender estos aspectos? Y sobre todo, ¿cuáles son los riesgos de no hacerlo en tiempo y forma también? Okay.
Gracias. Bueno, es muy importante porque hoy en día todas las organizaciones, no importa en qué sector, a qué sector pertenecen, puede ser retail, puede ser financiero, puede ser de telecomunicaciones, el que sea, toda organización lidera con la tecnología, con software, ¿no? Opera con tecnología, se diferencia de sus competidores con tecnología también. Entonces, esto significa que las empresas tienen que desarrollar muchos proyectos de TI y aquí entonces tenemos que enfocar esfuerzos en desarrollar software, también en probarlo muy bien y también en entregar esas aplicaciones al usuario final, que esto significa llevarlas de ambientes de desarrollo hasta ambientes productivos, ¿no? Entonces, esto es muy importante para que las empresas puedan competir de la mejor forma y el automatizar este proceso, que es un proceso iterativo, nos va a ayudar a acelerar esta entrega y entonces a cumplir con las necesidades que nuestros clientes tienen. El no hacerlo puede implicar también riesgos muy altos, riesgos operativos, como tú me preguntabas, porque podemos tener riesgos humanos en este proceso de entregar aplicaciones que vamos a poder solucionar si automatizamos la entrega de las aplicaciones. Bueno, has hablado de riesgos operativos y riesgos tecnológicos. ¿Por qué es importante minimizarlos y cuál sería el riesgo de no hacerlo? Ok. Bueno, en primer lugar, el riesgo tecnológico es definido como un daño potencial derivado del uso de la tecnología. Es decir, como decía hace un minuto, hoy en día todas las organizaciones dependen de la tecnología de manera muy importante, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el sector financiero, la Comisión Nacional Bancaria de Valores o la CNCF para seguros definen el riesgo tecnológico como esta pérdida potencial derivada de errores en los sistemas. Entonces, esto no solo aplica para el sector financiero, como decía hace unos minutos, aplica para cualquier sector, retail, telecomunicaciones o cualquier otro. Y es muy importante entonces tomar en cuenta este riesgo tecnológico, ¿no? Por ejemplo, Gartner nos dice que más del 80% de caídas de sistemas críticos son derivados de un error humano o un error en el proceso de cambio, y más del 50% de este 80% es resultado de una falta de coordinación en las actividades, de una falta de configuración o procesos de release incorrectos, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque si ya tenemos mucho cuidado en desarrollar de la mejor forma nuestras aplicaciones, con la mejor calidad, también tenemos que tener cuidado de hacer esta entrega lo mejor posible para no formar parte de este 80% de caídas de sistemas críticos. Y hay, por ejemplo, algunos marcos de trabajo que dedican capítulos completos a hablar de este proceso de release and deployment o de entrega de aplicaciones, por ejemplo, ITIL, en donde precisamente menciona que este proceso es muy importante para entregar al negocio aplicaciones o servicios, cuidando la estabilidad de nuestras organizaciones, la producción, como así le llamamos normalmente, y como decía, dedica capítulos completos a este tema, y ellos precisamente hablan de lo que nosotros estamos hablando aquí, que es entregar al negocio lo más rápido posible y con el menor impacto o el menor riesgo las aplicaciones. Esto también va a permitirnos contribuir a cumplimientos de auditoría o normativas, ¿no? Porque normalmente tenemos que entregar información o tenemos que tener el registro completo de qué es lo que estamos haciendo, cómo estamos haciendo nuestros cambios, quién está haciendo qué, todo esto por cumplimiento de normativas internas o normativas externas. Y, por ejemplo, ITIL también menciona que, que esto nos va a generar una reducción en los costos de nuestras organizaciones. ITIL no es el único marco de trabajo, hay otros. Por ejemplo, para sector gobierno en México, MACTIC también dedica un capítulo que se llama Liberación y Entrega, en donde hace este tipo de recomendaciones o mejores prácticas para poder tener un mejor proceso de entrega de aplicaciones. Y lo que pasa cuando no lo hacemos es que podemos tener problemas desde pequeños hasta problemas muy grandes, ¿no? Por ejemplo, un caso que fue muy sonado hace un par de años es el caso de Knight Capital, que era una casa de bolsa en Estados Unidos que al realizar un cambio en una de sus aplicaciones core, pues tuvo un pequeño problema. Tenía que entregar una serie de archivos a 8 servidores, y de esos 8 servidores al ingeniero que estaba ejecutando esas actividades, pues se le escapó uno.
Nada más uno, ¿no? Más. Pero ese servidor, lo que sucedió es que cuando la bolsa empezó a operar, empezaron a tener transacciones u órdenes hacia la bolsa que bueno, eran erróneas y empezaron a generar pérdidas gigantescas. En 40 minutos tuvieron más de 400 millones de pérdida. De hecho, la bolsa de Nueva York tuvo que cerrar y esta empresa, bueno, al final, en resumen, dejó de existir como la conocíamos porque tuvo que ser adquirida por alguien más, ¿no? Entonces, aquí lo que trato de platicarles es que estos errores pueden ser tan catastróficos como el de Knight Capital, pero también en el día a día todas las organizaciones tienen problemas con los releases. A lo mejor son problemas que son menores, que son de bajo impacto, que pueden pasar entre comillas desapercibidos, pero si nos ponemos a pensar en que la suma de estos pequeños errores nos están impactando en el costo, nos están impactando en retrabajos, sí es algo que tenemos que considerar, mejorar, automatizar y minimizar estos riesgos que tenemos, además de poder entregarle a nuestros clientes finales, a la línea de negocio, aplicaciones rápidamente, ¿no? En este sentido, nosotros lo que sugerimos es, si sabemos que el negocio o los negocios son iguales o equivalentes a aplicaciones y sistemas, hay que considerar 3 cosas importantes a cuidar, ¿no? A tomar en cuenta, que es el tiempo de entrega, que este es algo muy importante en relación a la automatización de liberaciones de aplicaciones. Tenemos que ser capaces de entregar lo más rápido posible las aplicaciones a nuestros clientes finales, ¿no? También tenemos que cuidar la excelente calidad, y la calidad no solamente es la calidad que tenemos cuando desarrollamos las aplicaciones, cuando las probamos, sino cómo las entregamos. Volviendo a la estadística de Gartner, pues qué pasa si hicimos todo bien en un principio, ¿no? Desarrollamos bien, probamos bien, pero en el punto final, que es ya llevar esa aplicación al ambiente en donde va a ser, utilizada por el usuario final, si lo hacemos mal, también nuestra aplicación va a tener mala calidad, ¿no? Entonces hay que cuidarlo muy bien y a menor costo, al poder reducir estos tiempos y este esfuerzo que requerimos. Bueno, pues acabamos de ver un caso de Knight Capital en que pues, la suma de varios factores, como la intervención de muchos equipos y sistemas durante el proceso de entrega de aplicaciones, pues la suma también de ecosistemas, las fallas humanas que también son muy recurrentes, o la no revalidación de los cambios hechos durante este proceso, pues produjeron esta caída de dimensiones catastróficas, ¿no? Sí. Y bueno, pues todo para el negocio, y los ejemplos citados por Arlene, pues nos dan al menos tema para reflexionar. Y viendo precisamente estos efectos que puede producir este tipo de emisiones, Arlene, yo te preguntaría, ¿por dónde empezar? ¿Qué se debe tomar en cuenta para lograr la entrega eficiente de aplicaciones? Ok, bueno, por esta razón y por otras problemáticas también han surgido nuevas tendencias, como la tendencia de DevOps, que lo que buscan es hacer que estas dos grandes áreas, desarrollo y operaciones, que normalmente han trabajado en silo, han trabajado de forma separada y con objetivos muy diferentes, puedan comulgar, por decirlo así, que puedan trabajar en mejor unión para entregar resultados a la organización, ¿no? Entonces, históricamente hemos visto que las áreas de desarrollo tienen objetivos de entregar rápidamente aplicaciones, y las áreas de operaciones tienen el objetivo de guardar o cuidar la estabilidad de nuestras organizaciones. Estos objetivos a veces entonces se contraponían, ¿no? Lo que estamos buscando con una tendencia como DevOps es que estos objetivos puedan unirse y entregar aplicaciones rápidamente, ¿no? Al marco de esta tendencia de DevOps han surgido nuevas metodologías, nuevos procesos, nuevas formas de hacer las cosas, y también y soluciones que soportan todo esto, ¿no? Por ejemplo, si vemos aquí el ciclo de desarrollo, pruebas y entrega de aplicaciones, en el lado de codificación o de desarrollo de aplicaciones, pues han surgido metodologías o marcos de trabajo nuevos como metodologías ágiles, como Scrum. En la parte de pruebas tenemos pues automatización de pruebas en todos los tipos de pruebas que hay, ¿no? Pruebas unitarias, de regresión, de estrés, y tenemos prácticas de pruebas tempranas, ¿no? Y en la parte de liberación o despliegue, bueno, este es un proceso que
es iterativo, al igual que todo el desarrollo de software que es iterativo. Cada vez que estamos entregando pequeños componentes de software tienen que ser instalados o desplegados, ¿no? Entonces, en esta parte de despliegue o entrega de aplicaciones, lo que nosotros sugerimos también es automatizar este proceso, estandarizarlo de forma tal que si es un proceso que es reiterativo, que es recurrente, que siempre está sucediendo y que podemos entonces automatizar, que lo hagamos así para que en conjunto con todas estas iniciativas que tenemos en DevOps podamos llevar la entrega de una aplicación de meses o semanas a días u horas. Ok, y bueno, me preguntaría también, ¿y de qué manera un responsable de TI puede identificar los problemas que intervienen durante este proceso de entrega a tiempo de aplicaciones? Ok, bueno, los problemas que tenemos son un poco como lo que mencionaba en el caso de Knight Capital, ¿no? Tenemos tareas que son repetitivas, que son manuales muchas veces, y las tareas manuales pues siempre tienen el riesgo humano, ¿no? De alguna falla. Por más que tratemos de hacer las cosas de la mejor forma, pues siempre hay lugar al error, ¿no? Entonces, lo que hemos visto, por ejemplo, la estadística de Gartner del 80% de errores o caídas, nosotros vemos también que hay un 50% de errores en los procesos de release, de entrega, cuando estos son manuales, lo cual nos está llevando también a tiempos de entrega prolongados, nos genera altos costos porque tenemos mucho retrabajo. Ahí entonces estaríamos identificando el problema, ¿no? Cuando nos damos cuenta de que cada vez que hacemos un release hay algún error, nos cuesta mucho trabajo, necesitamos mucho tiempo, necesitamos muchos especialistas, necesitamos mucho retrabajo, regresar las cosas, las ventanas no nos alcanzan, ¿no? Entonces, lo que nosotros proponemos es automatizar este proceso que es repetitivo, como decía, y llevarlo entonces a una entrega continua en donde podemos hacer el paso de una aplicación desde ambientes de desarrollo, pasando por todos los demás, ¿no? Pruebas, integración, user acceptance, hasta producción, en donde ya el negocio va a estar recibiendo el valor que espera, ¿no? Entonces, hay soluciones como Release Automation que nos permiten precisamente eso, que es orquestar todas las actividades que se tienen que realizar en un despliegue, ¿no? O instalación de aplicaciones. Entonces, Release Automation funciona como un orquestador que está en el centro, que lo que va a hacer es interactuar con todo el ecosistema tecnológico que las organizaciones puedan tener, que puede ser, por ejemplo, soluciones de change management, soluciones de pruebas, de configuration management, con cualquier base de datos, sistemas operativos. Lo que necesitamos es algo, en este caso Release Automation, un orquestador que pueda automatizar todas esas tareas y que entonces no tengamos ese riesgo humano, que pueda ser mucho más rápido, que pueda ser de forma coordinada, en el orden correcto, y que nos pueda permitir llevar un componente de código, pequeño o grande, como sea, ¿no? En cada uno de los ambientes, por cada uno de los ambientes hasta llegar a producción. El objetivo obviamente es que esta integración con el ecosistema de las organizaciones sea tan abierto que podamos ser agnósticos a la tecnología, es decir, integrarnos con cualquier solución que las organizaciones puedan tener, como lo vemos aquí en esta diapositiva, ¿no? No importa si ustedes tienen, por ejemplo, un service desk de una marca u otra, o una base de datos de una marca u otra, de hecho, normalmente las organizaciones tienen de todas las marcas, ¿no? Entonces, lo que necesitamos es precisamente hacer eso. Lo que hace Release Automation es que puede abstraer la complejidad de la instalación de una aplicación de la configuración de cada uno de los ambientes por los que tiene que pasar. Es decir, cada vez que instalamos una aplicación necesitamos saber cuáles son los artefactos que tenemos que instalar. Ese es uno de los insumos, ¿no? Tenemos que saber cuál es la lógica de instalación o de despliegue. Eso es justo lo que va a tener una solución como Release Automation, un flujo de instalación que podemos estandarizar. Si siempre estamos instalando de la misma forma, lo estandarizamos y lo tenemos automatizado, ¿no? Y por otro lado, necesitamos tener la configuración de cada uno de los ambientes por los que vamos a pasar. Ese tema, por ejemplo, de la configuración de los ambientes, normalmente es uno de los grandes riesgos o problemas que tenemos, porque hay alguien o algunas personas en las organizaciones que tienen que conocer muy bien cuál es el ambiente de desarrollo y saberse las IPs y puertos, y a veces los tenemos por ahí en archivos de Excel, o a veces los tenemos en soluciones especiales para eso, ¿no?
Entonces, esa complejidad del paso de ambientes lo puede controlar totalmente una solución como Release Automation y entonces, como decía, abstraer esa complejidad de cómo instalar mi solución del paso de los ambientes y de los componentes que estamos recibiendo, ¿no? De esta forma lo que vamos a lograr es llevar cada componente de software a cada uno de los ambientes y la solución es la que controla esa complejidad en el paso de ambientes. Por ejemplo, aquí vamos a ver una animación de cómo podría quedar un flujo de instalación de una aplicación, ¿no? Podemos crear primero el release, es decir, el paquete que vamos a generar. Después, la solución empieza a orquestar la instalación de esta aplicación. Lo que hace es obtener los artefactos que tiene que instalar. Puede integrarse aquí con alguna solución, por ejemplo, aquí en la diapositiva tenemos Subversion, pero podría ser cualquier otro, ¿no? Podría ser Harvest, por ejemplo, podría ser cualquier otro repositorio, ¿no? Después, lo que podemos hacer es, por ejemplo, empezar a compilar esos artefactos. Después iniciamos con algunas tareas de verificación antes del despliegue. Esto es muy importante porque, por ejemplo, cuando lo hacemos de forma manual, sí tratamos de cuidar esas verificaciones, pero también, ¿no?, se nos pueden escapar. Cuando ya las tenemos automatizadas, aquí siempre vamos a cuidar el cumplir con estos pasos previos a la instalación. Después hacemos toda la instalación de la aplicación. Esto puede incluir, aquí en el ejemplo tenemos cosas muy sencillas como un balanceador, como una instalación de una aplicación, pero esto podría incluir muchas cosas, ¿no? Tocar mucha tecnología, bases de datos, application servers, etc. Después sugerimos nosotros siempre tener pasos de verificación post despliegue. Y finalmente, por ejemplo, también tenemos una integración normalmente con un Service Desk, en donde normalmente se lleva el proceso de control de cambios. Hay algunas empresas que lo llevan en Service Desk, hay algunas otras empresas que lo llevan de otra forma con otras soluciones. La solución que ustedes tengan es una solución como Release Automation, se puede conectar ahí para estar diciendo ya terminamos o ya avanzamos en este paso, ya hicimos esto, fue exitoso, no fue exitoso, ¿no? Entonces, ese es el objetivo de Release Automation, así es como se automatizarían las soluciones y llegamos a tener algo muy usable, muy visual, en donde se puede ver paso a paso qué es lo que se va a hacer en la instalación de una aplicación, de forma tal que no necesitemos a los 15 o 20 especialistas dedicados en este proceso, porque normalmente requerimos un gran nivel de especialización. Y entonces, ¿qué pasa con esas personas que hoy están dedicando su tiempo a tareas repetitivas? Pues que se pueden dedicar a cosas más estratégicas, ¿no? Que sí requieren inversión de esfuerzo humano, ¿no? Entonces, aquí, al tenerlo automatizado, esas personas que hoy tenemos que dedicar a la talacha, por decirlo así, ¿no? Perdón la expresión, o más adelante van a poder dedicarse a cosas más estratégicas, ¿no? Podemos ver aquí que la solución es muy visual, de tal forma que aquí vamos a ver cómo se va orquestando cada una de las actividades con cada una de las soluciones. Y después, obviamente, tenemos también algo muy importante de lo que hablábamos al principio, que es la visibilidad y la auditoría, ¿no? El poder entregar a auditorías internas o externas información de cómo estamos ejecutando la instalación de nuestras aplicaciones. Queda registrado todo en un punto central que es Release Automation, y de aquí vamos a poder obtener información de, reportes de cada una de las instalaciones que se ejecutaron o releases, y con, quién lo ejecutó, hora, minuto y segundo en el que se ejecutó, si fue exitoso, si fue fallido. Y tenemos también una serie de reportes a alto nivel que nos van a permitir conocer los tiempos de nuestros despliegues, si fueron exitosos o no. Información a alto nivel que nos puede ayudar precisamente a tener un proceso de entrega de aplicaciones que siempre podemos ir llevando un proceso de mejora continua, ¿no? Perfecto. Muy bien, gracias, Ale. Mientras van llegando sus preguntas, les doy la bienvenida a las personas que se están integrando a este webcast que estamos llevando desde la Ciudad de México en vivo. Pueden hacerlo por dos vías, utilizando la parte izquierda de su pantalla, haciéndolo llegar todos sus cuestionamientos, sus dudas, sus comentarios a la dirección webcast@cio.com.mx o bien vía Twitter a la cuenta @CIOMéxico. Y bueno, ya mencionabas esta solución que propone
SEA Technologies, ¿cuáles son los escenarios donde se puede aplicar esta solución? Ok, el principal escenario es el despliegue de aplicaciones, ¿sí? La liberación de aplicaciones está especializada en eso, en la entrega de aplicaciones distribuidas, multicapa, ¿no? Ese es el principal escenario desde el que he venido platicando, pero tenemos otros dos escenarios. Por ejemplo, un escenario de mantenimiento. Cuando tenemos tareas repetitivas, revisiones diarias, como dice aquí, ¿no? Tareas, por ejemplo, el recolectar diariamente algún log, archivos, cosas así, que también dedicamos gente a hacer eso, que siempre es la misma actividad. Bueno, entonces podemos automatizarla. A eso nosotros le llamamos actividades de mantenimiento. O también tenemos otro escenario que sería remediación, en donde integrando esta solución de Release Automation con una solución de monitoreo, podemos recibir alertas, por ejemplo, del monitoreo de algún umbral, de algún tema que esté sucediendo en producción. Por ejemplo, se nos va a acabar la memoria, o no sé, estamos en el Buen Fin y hay tantas transacciones que nuestros sistemas se van a caer, algo así. Entonces, lo que podemos hacer es recibir una alerta por parte del monitoreo y tomar una acción en base a eso, ¿no? Modificar, por ejemplo, la memoria que tenemos para nuestros ambientes productivos, crear algún nodo más, cambiar el balanceo de cargas. Ese tipo de actividades son las que podríamos automatizar, y entonces son estos tres escenarios en resumen que puede atender Release Automation. Ok, pues acabamos de ver que la propuesta de SEA Technologies incluye, entre otras medidas, la estandarización del proceso de entrega de aplicaciones, la automatización de este proceso para minimizar los riesgos humanos, el control y la visibilidad del contexto, y también el cumplimiento de las normativas tanto internas como externas, ¿no?, a las que está obligada pues, cualquier organización. ¿De qué forma se pueden plasmar o monitorear los resultados que se obtienen por esta solución? Ok, pues tenemos diferentes métricas, ¿no?, para estos beneficios. Por ejemplo, hay empresas que han logrado, de nuestros clientes, aquí estoy mostrando un caso de éxito que es de una empresa de servicios médicos y seguros que está basada en el Reino Unido, y ellos precisamente tenían un problema, y esto es muy común, lo vemos de forma recurrente en México, de empresas que tienen proyectos muy grandes, y que por esos proyectos grandes de desarrollo pues cambian a metodologías ágiles, empiezan a generar mucho más componentes, mucho más código rápidamente. Pero ¿qué pasa? Que cuando empiezan a entregar estos componentes a las áreas de operaciones que tienen que instalarlos en los diferentes ambientes, podemos llegar a tener un cuello de botella, ¿no? Entonces, las métricas que podemos tener es el número de despliegues que podían tener antes de utilizar Release Automation y después de. En el caso de Bupa, por ejemplo, antes de utilizar Release Automation, ellos tenían una sola ventana a la semana para desplegar aplicaciones en un ambiente de User Acceptance. Después de utilizar esta solución, incrementaron en un 300% el número de despliegues a los diferentes ambientes que tienen, incluyendo desarrollo, pruebas, preproducción, User Acceptance, hasta producción. Esto entonces es un incremento muy importante, ¿no? Otra métrica que tenemos es el número de ambientes que podemos mantener con las versiones correctas y con los componentes correctos. Por ejemplo, en el caso de Bupa, ellos crecieron en este sentido de 30 ambientes que tenían a 60, que antes no podían porque no tenían a la gente suficiente para estar ambientándolos, etcétera. Con esta solución, al ser todo automático, pues pudieron dar ese salto que requerían, ¿no?, para poder cumplir con el negocio. Y otra métrica es pues el número de personas que requieren en este proceso. En el caso de Bupa, nuevamente, ellos tenían 15 ingenieros dedicados a este proceso, y ahora tienen solo una persona de esas 15 trabajando en este proceso. Las otras 14 que sucedió con ellas están trabajando en actividades estratégicas diferentes a lo que eran tareas manuales repetitivas, que a lo mejor ellos están dando mucho más valor en otras actividades, ¿no? Ok. Bueno, hemos visto que el despliegue de aplicaciones, la programación de actividades para dar mantenimiento a los sistemas y también las actividades de remediación son los escenarios donde se puede aplicar esta solución que acabamos de ver y que propone SEA. Antes de pasar a la sesión de preguntas y respuestas con nuestra videoaudiencia, te pediría por favor, Arlene, que hicieras pues un resumen de lo que acabamos de ver esta mañana para todos nuestros amigos. Claro que sí, muchas gracias.
Bueno, pues en resumen, Release Automation es una solución que ayuda a estandarizar y automatizar la entrega de aplicaciones mediante la abstracción de esa complejidad del paso de ambientes y de los componentes, en este paso de ambientes, simplificándolo mediante esa abstracción que nosotros lo hacemos en una cosa que se llama Manifest, que es un archivo de configuración, ¿no? Tenemos también una gran cobertura a todo el ecosistema que pueden tener las organizaciones. Eso es muy importante porque cualquier solución que automatice estos procesos debe de tener esa capacidad. Entonces nosotros tenemos mucho cuidado con poder interactuar con cualquier marca, con cualquier ecosistema que tengan las organizaciones. Requerimos también una gran escalabilidad empresarial, ¿no? Esta solución puede ser utilizada por pequeñas empresas, por medianas empresas o por grandes empresas, dada la escalabilidad que tiene. Es una solución muy visual, muy fácil de utilizar. Vamos a poder hacer esta estandarización de forma rápida y está especializada, como decía, en la automatización de liberaciones en aplicaciones distribuidas multicapa. Y bueno, los beneficios, en resumen, es que vamos a acelerar estos ciclos de entrega de aplicaciones, reducir los errores, mejorar o minimizar, digamos, este riesgo tecnológico del que hablábamos, con mayor calidad en la parte de la entrega, habilitar una mayor frecuencia de despliegues de aplicaciones, reducir los costos y, muy importante también, mejorar la visibilidad hacia todos los involucrados en este proceso, ¿no? Tanto el que está solicitando que se le despliegue algo, como el que lo está ejecutando, como el usuario final que está en espera de que sus aplicaciones ya estén funcionando. Entonces, para auditorías internas, para auditorías externas, necesitamos visibilidad en todo punto y, bueno, eso es lo que podemos lograr con Release Automation. Ok, muy bien. Pues entonces vamos a comenzar con nuestra sesión de preguntas. Están llegando algunas. Comienzo con la de Uciel González Peregrino, que dice: Release Automation nos puede ayudar en las actividades de desinstalación masiva. Muy buena pregunta. Claro que sí. Así como esta solución está especializada en la entrega de aplicaciones, en la automatización de esta entrega, también podemos ejecutar rollbacks ante cualquier error cuando estamos instalando. De la misma forma, podríamos tener un escenario de desinstalación masiva, ¿no? Creo que olvidé comentar hace unos minutos, y por eso es muy buena pregunta, este tema de los rollbacks, ¿no? Cuando estamos instalando una aplicación, es muy importante poder atender cualquier error que suceda en el proceso. Entonces, de esa forma también podemos identificar qué sucedió y tomar una acción de regreso, de retorno, ¿no? Y bueno, reitero, este escenario de desinstalación masiva también se puede lograr. Muy bien, aquí tenemos otras más. ¿Cuáles son los problemas relacionados con la entrega de aplicaciones? Hablaste un poquito al respecto, pero ojalá pudieras ampliar esta respuesta. Claro, pues los problemas principalmente son estos largos periodos de entrega, ¿no? El que hacer las cosas de forma manual, pues no solo tiene ese riesgo humano, sino que además pues es muy costoso en términos de tiempo, en términos de recurso humano, ¿no? Y esto nos lleva entonces a tener problemas de cuello de botella, como comentaba, ¿no? Porque tenemos una alta exigencia del negocio en entregar aplicaciones rápidamente. Todas las áreas estamos generando nuevas formas de hacer las cosas, como la gente de desarrollo, ¿no? Me decía, metodologías ágiles. De la misma forma, operaciones, para poder responder a estas altas exigencias y necesidades, pues requerimos automatizar y hacer estas actividades de forma más rápida. Bien, esos errores productivos o caídas del sistema que indicaba Gartner. Correcto. Y que nos haga. Y el retraso, por supuesto, al negocio, ¿no? Así es. Tenemos otra. Bueno, que ¿por qué se dan estos errores? Sí, bueno, estos errores se pueden dar porque es un proceso muy complejo, ¿no? La instalación de una aplicación puede ser una aplicación sencilla, puede ser una aplicación muy compleja. Normalmente se tiene que tocar mucha tecnología para instalar una aplicación.
normalmente al menos 3 diferentes capas, ¿no? Entonces, aquí tenemos que coordinar, cuando lo hacemos de forma manual, tenemos que coordinar a diferentes áreas, diferentes especialistas, al especialista de base de datos, al especialista de sistemas operativos, por ejemplo, si es Unix o si es Windows, ¿no? Tenemos que también coordinar a los especialistas de servidores de aplicaciones. Entonces, esta coordinación a veces es un poco complicada y nos genera, a veces tenemos un poco de errores en esta comunicación, en esta orquestación de forma manual, por decirlo así. Y bueno, como decía, pues el error humano es también, estamos muy sujetos a ello, porque si a cualquiera de estas personas que interactúan en todo el proceso se le escapó algo que puede parecer sencillo, al final puede tener una repercusión alta en el proceso, ¿no? Así es, esos errores humanos, que es el riesgo, uno de los riesgos más altos que hay. Aquí hay otra sobre si hay algunas metodologías o regulaciones que sugieran controles para este proceso. Me imagino que es de lo que hablabas tú, mencionaste ITIL, sí. Mencionaste a MACTIC. Sí, bueno, como marcos de trabajo existen esos, ¿no? ITIL, MACTIC, hay otros, que lo que hacen es, ellos no dicen tal cual tienes que hacer este paso, no es una metodología como tal, sugieren y recomiendan, son mejores prácticas, que son muy buenas sus recomendaciones y hay que tomarlas en cuenta, ¿no? ITIL es muy conocido y muchas empresas están en ese esfuerzo de certificarse con ITIL. De la misma forma, como decía, por ejemplo, la CNBB, la CNSF, no definen a detalle, más allá de lo que mostraba del riesgo tecnológico, pero sí lo toman en cuenta, por ejemplo, en auditorías, ¿no? Cuando llegan a instituciones financieras a hacer alguna auditoría, sí se toma en cuenta cómo está ejecutándose el proceso de entrega de aplicaciones, el proceso de control de cambios, hay auditorías o no, hay registro de las actividades. Entonces, es muy importante estar listo para poder entregar la información que estas auditorías externas o también las auditorías internas nos requieren cuando llegan, ¿no? En su momento. Entonces, esto se revisa normalmente en las auditorías. Sí, sí, es correcto. Hay tanto en industrias del sector financiero como en otros sectores como retail, telecomunicaciones, etcétera. Normalmente toda organización tiene auditorías internas, en donde se revisan también estos procesos y en algunos casos, más que otros, pues también auditorías externas que revisan este proceso. Ok, antes que pasemos a otra pregunta, me gustaría saber cómo se soluciona este problema, entonces. Bueno, lo que buscamos en primer lugar es estandarizar el proceso, ¿sí? Si normalmente estamos instalando una aplicación de la misma forma y lo que va cambiando es el componente que nos están entregando, que estamos tratando de llevar a producción, y lo que va cambiando son solamente los ambientes por los que tenemos que ir pasando, ¿sí? Y que estos ambientes tienen diferente configuración, etcétera. Entonces, si son repetitivas las tareas, primero estandaricémoslas y después automaticémoslas, ¿no? Esto también nos va a ayudar a tener un proceso de mucha mayor calidad, es decir, así como el software se desarrolla y se va probando en cada uno de los ambientes, ¿no? Se prueba primero en desarrollo, después en pruebas, después en pruebas de estrés, en user acceptance y así antes de llegar a producción. De la misma forma podemos ir probando la forma en la que estamos instalando nuestras aplicaciones. Al instalar una aplicación en desarrollo, ya es una prueba de cómo la vamos a instalar en el siguiente ambiente, ¿no? Después la instalamos en el siguiente ambiente, lo único que cambió es en qué servidor, qué IPs, puertos, etcétera, pero el proceso es exactamente el mismo o muy similar, ¿no? Con pequeñas variantes. Entonces, lo que sucede cuando logramos esto desde desarrollo hasta producción es que también tenemos un proceso de calidad en cómo estamos entregando las aplicaciones, de forma tal que cuando llegamos a instalar una aplicación en producción, este proceso de instalación ya está muy probado, ¿no? Lo probamos durante todo el ciclo de entrega, ¿no? De todos los ambientes, y cuando llegamos a producción lo más probable es que va a funcionar bien, que no vamos a requerir ejecutar esos famosos rollbacks y que lo vamos a poder hacer rápido en la ventana de tiempo que tenemos para ello. Muchas gracias. Otra pregunta, esta nos las envía Alejandro Ábalos Rodríguez, dice que si esta solución que propone convive con el ecosistema SAP, SAP.
Ok, este tema tendría que revisar probablemente algunos componentes de SAP. SAP es un poco, tiene una arquitectura propietaria, ¿no? Entonces tendría que revisar este tema y con mucho gusto te puedo contestar por correo, Alejandro. Ok, y otra pregunta también de Alejandro, si es así, ¿qué ventajas tiene contra o a favor de Solman? Ok, no, sí, esta pregunta tendría que revisarla para darle una respuesta. Igual aquí tiene algún tipo de candado con base en Quality Assurance. En relación a Quality Assurance, como decía, pues es un proceso que vamos a estar probando desde los primeros ambientes hasta llegar a producción, ¿no? Entonces, de esta forma, así como tenemos un proceso de Quality Assurance en los desarrollos, en los componentes de software, vamos a tener un proceso de Quality Assurance en la forma en la que estamos entregando las aplicaciones. Ahora bien, también esta solución se puede integrar a herramientas de testing. Por ejemplo, cuando yo mostraba el flujo de cómo instalar una aplicación y que tenemos estos pasos de post-despliegue, aquí podemos incluir en nuestro flujo de despliegue una integración con soluciones de testing. Por ejemplo, antes de decirle al usuario final, entra a probar tu aplicación porque ya te la instalamos y ya está, ¿no? Antes de hacer eso, podemos integrarnos con una solución de testing y ejecutar un script de pruebas que, si es exitoso, vamos a poder decirle darle una alerta al cliente final y decirle ya está listo tu ambiente. Si no es exitoso, entonces incluso podríamos ejecutar un rollback o tomar alguna decisión en base a esta integración con herramientas de testing. Ok, pues otra pregunta, dice si tiene algún tipo de candado con base en Quality Assurance. Si es así, ¿con qué software de QA convive? Ok, muy buena pregunta también. Como decía, nuestro objetivo es ser agnósticos a la tecnología, es decir, podemos integrarnos con cualquier solución de QA. O con cualquier solución, no importa si es Service Desk, si es base de datos, sistema operativo, testing, lo que sea, siempre de caja la solución tiene un 90% de integración o conectores con soluciones comerciales, ¿sí? Pero si hubiera alguna solución muy en particular que no viene de caja de nuestra solución, la solución es fácilmente integrable con cualquier solución en el mercado, siempre y cuando esta solución tenga una API expuesto o servicios expuestos por los cuales podamos interactuar. Entonces, en realidad, hasta ahora no hemos tenido problema con integrarnos con ninguna solución de QA, por ejemplo, y ninguna otra de ningún otro tipo. Ok, aquí pregunta una persona que no está muy plenamente identificada sobre casos de éxito de SEA que con esta solución, sí. Bueno, pues tenemos muchísimos casos de éxito. Uno de ellos es el que les mencionaba de Bupa. Hemos tenido mucho éxito en el mundo con esta solución. En México tenemos 2 grandes instituciones financieras que utilizan la solución. A veces por temas de privacidad en la información, los clientes no nos permiten utilizar sus nombres, pero son 2 grandes instituciones financieras, un banco de los más grandes, podría decir hasta ahí, ¿no? Y la otra institución es de casa de bolsa, ¿no? Entonces, tenemos muchas referencias que con gusto les podemos dar. Si tenemos una breve conversación, una charla, con mucho gusto les podemos dar un poco más de información. Muy bien. Recuerden, amigos, que pueden enviar todas sus preguntas, las que estamos viendo aquí en esta transmisión del webcast. Si no, bueno, pues serán respondidas por nuestro speaker en su momento y van a ser por 2 vías. Ustedes pueden utilizar el correo webcast@cio.com.mx o lo que están ustedes haciendo llegar por vía Twitter, @CioMéxico, que es nuestra cuenta. Otra de las preguntas que nos llegan, ¿la solución de Release Automation de SEA está enfocada para algún tipo o tamaño de empresa? Ok, no, muy buena pregunta también. No, en realidad podemos solucionar esta problemática para cualquier tipo de empresa. Me refiero en tamaño, pequeñas empresas, empresas medianas y grandes, ¿no? Por la escalabilidad que tenemos, funciona muy bien en empresas que desde pequeñas hasta grandes. Y de sector, pues cualquier sector, toda empresa, toda organización tiene esta problemática de cómo entregar aplicaciones. Como decía en un principio, hoy en día toda organización
vive, opera, interactúa con sus clientes por medio de software, ¿no? No importa si somos un banco, por ejemplo, todo es a través de sistemas, ¿no? Ya interactuamos por los portales con los bancos. Si es una entidad, por ejemplo, de seguros, de la misma forma, ¿no? Si es una entidad de retail, también, por ejemplo, ¿qué pasa cuando llegamos al supermercado y no hay sistema? Bueno, eso es un problema, ¿no? Entonces, toda organización tiene esta problemática con respecto a la entrega de aplicaciones. Podemos entonces atender las necesidades de cualquier sector. Muy bien. Otra más, nos preguntan si existe algún riesgo en adoptar esta solución y depender después de un solo proveedor. No existe ese riesgo. ¿Por qué? Porque precisamente lo que nosotros buscamos es poder integrarnos al ecosistema de cualquier organización, ¿no? Entonces, no es como que si ustedes adquieren una solución de CA Technologies, ya todo tiene que ser CA Technologies. No, podemos interactuar, somos agnósticos a la tecnología, vamos a integrarnos con cualquier solución que ustedes tengan ya en el ecosistema. Sabemos de antemano que las organizaciones tienen tecnología muy diversa, entonces uno de nuestros objetivos es ese, ¿no? Poder interactuar con nuestras soluciones y con las soluciones de todos los demás fabricantes en el mercado. Ok, bueno, precisamente abundando en esa postura, ¿cuáles son las principales diferencias que tiene Release Automation ante sus competidores en el mercado mexicano? Ok, sí, bueno, las principales ventajas que ustedes podrán ver en nuestra solución es la gran usabilidad que tenemos, que es muy fácil de utilizar la solución. Ustedes pueden ver beneficios muy rápidos utilizando esta solución. No son esos proyectos eternos, ¿no? En donde al final de tal vez un año o 2 años vemos beneficios para la organización. No, aquí es muy rápido, precisamente por esa usabilidad, por esa facilidad, ¿sí? Esta integración que tenemos con todo el ecosistema también es un gran diferenciador. Nosotros buscamos y cuidamos muy bien ese tema, entonces no van a tener ningún problema en integrarla en sus ecosistemas. Y finalmente yo diría, el conocimiento que ya tenemos, la experiencia, las referencias y entonces los servicios que podemos proveer para ayudarles a echar a andar esto y entregarles a ustedes todo el conocimiento para que en adelante ustedes puedan llevar este control de la entrega de las aplicaciones. Bueno, aquí no es precisamente una pregunta, sino que ha tenido problemas en la transmisión y que ha sido cortada por problemas internos de su compañía, que si puedes hacer un pequeño resumen nuevamente de lo que hemos expuesto, si quieres hacerlo. Claro que sí. Hemos estado platicando de la automatización de liberaciones de aplicaciones, que es un proceso muy importante. Es un proceso que es iterativo, está embebido en el proceso, en el ciclo de desarrollo, pruebas y entrega de aplicaciones. Entonces, es algo que tenemos que tomar en cuenta para poder entregar aplicaciones rápidamente al negocio, a nuestros usuarios finales. Y de la misma forma que otras partes del proceso que son desarrollar o probar han tratado de mejorar la eficiencia de sus procesos, tenemos que mejorar también la eficiencia de la entrega para no convertir este punto final de entrega de aplicaciones a un cuello de botella, ¿no? Y lo que buscamos es estandarizar la forma en la que estamos entregando las aplicaciones, automatizarla, minimizar entonces el riesgo, porque tenemos alto riesgo al ejecutar tareas de forma manual. Y platicábamos, por ejemplo, de la estadística que Gartner nos da, que es que el 80% de las caídas de sistemas críticos son derivadas de problemas en los procesos de release, de errores humanos, de problemas en la configuración de los cambios, ¿no? Entonces todo esto lo podemos minimizar al momento de estandarizar, automatizar. Lo vamos a hacer mucho más rápido, vamos a tener la capacidad de entregar muchas más aplicaciones y sin error, ¿no? Llegando a un proceso de mejora continua en donde vamos a poder estar probando esta forma de instalar o de desplegar aplicaciones en cada paso de la cadena, desde desarrollo, pruebas, preproducción, etcétera, hasta producción. Y además vamos a poder lograr el cumplimiento de auditorías o normativas, ¿no?
para entregar información y siempre tener muy bien cuidado qué es lo que está sucediendo con los cambios de nuestros sistemas, cumpliendo así también con las auditorías internas y externas. Perfecto, aquí nos preguntan si quién es el que podría responder por una aplicación de este tipo. Imagino que se refiere a si es solamente el responsable de TI, un director, un CIO, o alguien en específico, y si es alguien que debe ser especializado en esta. Ok, normalmente normalmente estas actividades las realizan áreas que dependen de la dirección de operaciones, ¿sí? Pero son diversas áreas, como decía, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el área de base de datos, el área de servidores, el área de servidores web o application servers. Entonces, al centralizar todo esto en un punto, vamos a requerir menos esfuerzo humano, y esto puede ser entonces administrado por la dirección de operaciones y a veces especialmente por control de cambios, ¿no? Control de cambios juega un papel importante porque es quien lleva todo el proceso de aprobaciones, de qué se tiene que instalar, a qué le va a pegar, si tiene un impacto, ¿no? Entonces, normalmente estas áreas son muy importantes para este tipo de iniciativas. Normalmente ellos son quienes inician este tipo de proyectos. Y al final puede haber un administrador, digamos una administración compartida entre control de cambios y operaciones, ya para la ejecución de estos procesos. Pero algo muy interesante también es que vamos a dar visibilidad a todos los involucrados. Yo hablaba hace unos minutos de los desarrolladores, por ejemplo. Los desarrolladores son quienes están solicitando a la gente que instala los cambios lo que se tiene que instalar, ¿no? Entonces, también esta solución puede ser utilizada por las áreas de desarrollo para que ellos sean quienes diagramen los flujos de sus aplicaciones, y después pueden utilizar la solución para dar seguimiento de cómo están siendo instaladas sus aplicaciones, si fue exitoso, si fue erróneo, si ya terminó, si ya puede entrar a probar en el ambiente. Entonces, usuarios vamos a tener de diversas áreas. Administradores seguiría quedando en el área de operaciones y también con intervención del área de control de cambios. Ok, entonces no se necesita ser especialista. Especialista no, perdón, esa parte no te la contesté. Especialista no, justamente ese es otro de los grandes beneficios que tenemos. La solución es muy amigable, entonces te va llevando en cada una de las tareas. Por ejemplo, si yo quiero, ya en temas un poquito más técnicos, ¿no? Si yo quiero instalar algo en una base de datos, normalmente necesitamos al DBA super especialista en, qué sé yo, Oracle, DB2, Microsoft SQL Server, ¿no? Cualquier otro. Con esta solución te va a preguntar, ¿qué quieres hacer? Ah, pues quiero instalar un script. Ah, pues dame el script, dame los parámetros de conexión, y ya todo por detrás lo hace la solución, ¿no? Así que, mismo caso, si queremos instalar, por ejemplo, algo en un web server, ¿no? Cualquiera que fuera. En lugar de necesitar al especialista del application server en cuestión, la solución te va guiando y te dice, bueno, ¿qué quieres hacer? Ah, pues instalar un componente web, vamos a decir, WAR, ¿no? Algo más técnico también. Bueno, entonces la solución te pregunta, pues dime dónde está, o de dónde lo voy a descargar, dime en qué dominio, dime ciertos parámetros, y la solución lo hace por detrás. Entonces, de forma nativa, y no vamos a necesitar ser los especialistas en todas esas tecnologías, ¿no? Igual si tenemos que hablar con un service desk, igual si necesitamos ejecutar alguna acción a nivel sistema operativo, no necesitamos ser el especialista en Unix, por ejemplo, porque la solución nos va a preguntar, ¿qué quieres hacer? Ah, pues cambiar los permisos, por ejemplo, sobre un file system, una carpeta, un archivo. Entonces, la solución te va guiando para hacer eso cuando estás diagramando el flujo, y ya cuando lo ejecutas, pues es muy fácil, ¿no? Nada más tienes que darle los parámetros de insumo para correr, y básicamente. Ok, bueno, pues ahí está la respuesta. Tomás, si existe en México alguna normativa de referencia que ayuda a las empresas a tener este control de proceso, el proceso de entrega de aplicaciones. Pues como comentaba, como normativa, por ejemplo, para sector gobierno existe MACTIC, que tiene recomendaciones y tiene todo un proceso de liberación y entrega.
Otras normativas como tal, pues más bien tenemos marcos de trabajo, ¿no? Que son incluso pues mundiales, ¿no? Por ejemplo, ITIL. Y lo que comentaba nada más es que algunas instituciones que regulan al sector financiero, como la CNBV y la CNSF, sí hablan del riesgo tecnológico y lo incluyen en las auditorías que realizan, pero bueno, básicamente es eso, ¿no? Ok. ¿Y realmente hay conciencia de hacer todo pues supervisión, realmente es así, y además de prueba en cada uno de los pasos de este proceso aquí en nuestro país? Conciencia. Bueno, yo creo que el proceso existe, porque siempre lo hemos hecho, ¿no? Siempre antes de llegar a una aplicación a producción, sí tratamos de probar este proceso de cómo vamos a instalar en cada uno de los ambientes. El tema es que es muy difícil, que realmente se logre cuando es manual. O sea, la preocupación existe y sí, normalmente ninguna empresa o pocas empresas van a realizar alguna instalación en producción sin haberlo hecho antes en un ambiente preproductivo, ¿no? Es difícil porque al menos tenemos todos el cuidado de instalarlo en 1 o 2 ambientes previos. Pero es difícil cuidar los cambios entre ambientes, las diferencias que hay de configuración en cada uno de ellos. Y entonces las instalaciones normalmente no son iguales los que tenemos los ambientes que tenemos. Al estandarizarlo y automatizarlo vamos a poder lograrlo. Perfecto. Bueno, pues hemos contestado algunas preguntas, hay otras más que yo quisiera que retomaras después para hacerlo de manera más específica. A toda nuestra audiencia le agradecemos su participación y antes de cerrar este evento, yo quisiera que hicieras algunas palabras a modo de cierre, de resumen. Bueno, pues la automatización de liberaciones nos va a ayudar en resumen, a entregar aplicaciones más rápidamente, a cumplir con esas necesidades y exigencias que tienen las organizaciones, de entregar valor al negocio rápidamente, ¿sí? Y vamos a poder minimizar el riesgo, vamos a poder cumplir con auditorías, pero lo más importante es el valor al negocio, ¿no? La rapidez en la entrega de nuestras aplicaciones y servicios. Y pues yo te quiero dar las gracias por la invitación y por el tiempo, y gracias a todos ustedes que nos escucharon también. Gracias a ti, Alena Espinosa, de SEA Technologies. Y bueno, a todos nuestros amigos, les recordamos que también pueden hacernos llegar su petición si ustedes tuvieron alguna o quieren conservar este webcast, lo pueden hacer a nuestro domicilio electrónico, es webcast@cio.com.mx. Con gusto se los haremos llegar y les agradecemos nuevamente su presencia en esta mañana y ojalá y pudieran acompañarnos en próximas ediciones. Muchas gracias.